Vamos de forma muy cordial y amistosa con el señor arquitecto Joan Berni, el caballero es presidente del Casal Catalá de Quito. El tema de esta mañana, la crisis catalana, ¿no? Estuvo aquí el señor embajador de España defendiendo pues el punto de vista del gobierno del señor Rajoy. Ahora está aquí pues Joan Berni argumentando con todo el derecho del mundo acerca de por qué creen en las virtualidades de una posible independencia de Cataluña, ¿no? Y saber. La comunidad catalana que reside en Ecuador ha escuchado atentamente la entrevista que Buenos Días mantuvo hace unos días con el embajador de España, Carlos Arbelo, y ahora quiere que su voz sea escuchada. Mañana tenemos como invitado a un representante del directorio del Casal Catalá. Joan, usted puede expresarse aquí con total y porque luego tengo preguntas para... Gracias. No tenemos datos. Todos están planes. Mucho. Y el otro día el embajador dio un dato que vi de una estadística en el año 2014, pues se calculaba que unos 40 y pico mil, pero si lo ha dicho el embajador, él sí que tiene datos. Nosotros por protección de datos, el consulado no nos facilita estos datos. Muy bien. ¿Y qué actividades cumplen las casas catalanas de Quito y Guayaquil? Bien, la asociación Casal Catalá es una asociación cultural que tiene como misión difundir la realidad del país y propagar y difundir las tradiciones y las culturas catalanas. Muy bien. En el país. Vamos entrando en materia, Joan. ¿Cuál es su reacción frente a la posición asumida por el embajador de España en su país, Carlos Arbelo, frente a la crisis desatada por el secesionismo catalán? A ver. Bueno, aquí nosotros de la intervención del otro día, incluso lo hablamos con los tres casales, Casal de Guayaquil, Cuenca y Quito, y decidimos pues solicitarte esta entrevista para contrarrestar las opiniones que dijo aquí el señor embajador Carlos Abella, porque dejó más que ser transparente, como decía en su intervención, lo que dejó es mucha confusión y gran falsedad en las opiniones y en los datos, de numéricos principalmente. Entonces nosotros, lo que nosotros pretendemos es que Cataluña pueda ejercer su derecho fundamental a decidir, es decir, su derecho a autodeterminación, que está en la Carta de las Naciones Unidas y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en libertad total, y que pudiera ser acordado con el gobierno de España. Esto no ha sido posible. Es decir, Cataluña lo que quiere es recuperar su soberanía e independencia que ya tuvo en su época medieval y hasta el año 1714, que fue cuando cayó a las tropas borbónicas en la guerra de sucesión europea, y allí perdimos todos nuestros fueros y nuestras libertades, leyes, moneda, recaudación de impuestos, es decir, perdimos todos los derechos. Entonces, ya durante estos periodos, es decir, ya Cataluña proclamó unas repúblicas, 4 repúblicas en el año 1641, 1873, 1931 y 1934. Por lo tanto, no es algo nuevo. El derecho a esa libertad y como país-nación. En contrapartida, ¿qué tenemos? Pues un Estado
autoritario, donde gobierna un partido que ha abandonado la política, no ha tenido ningún interés en dialogar, a pesar de que el gobierno catalán ha ofrecido diversas soluciones al conflicto. Un Estado democrático de bajo perfil, un Estado de derecho en que no hay independencia del Poder Judicial, no lo digo yo, esto ha estado publicado por la Asamblea del Consejo de Europa en esta semana pasada, donde el Tribunal Constitucional está al servicio del Legislativo, ya que las Cortes nombran sus miembros, donde se modifican las competencias de este Tribunal Constitucional para poder procesar a cargos electos catalanes cuando manifiestan opiniones diversas. No es la percepción inmediata que se decía antes de la realidad. Todo el mundo ha visto, toda la prensa internacional ha difundido la represión violenta que hubo ante un derecho de gente pacífica que quería votar y la represión brutal, que las imágenes estas se difundieron por todo el mundo por la prensa internacional. La prensa española no la ha difundido, es decir, ha manipulado todas estas imágenes que, quieras o no, esta prensa está al servicio del gobierno. Se llega a distorsionar y a manipular la realidad de una forma muy delirante. Se han decretado recientemente, el lunes, prisión preventiva contra dos de los máximos responsables del asociacionismo civil catalán que impulsó todas estas manifestaciones a partir del momento del recurso al Estatuto del 2006. Es decir, por tener ideas diferentes, políticas, han sido acusados de un delito muy grave, que es el delito de secesión. Y en cambio es un Estado donde campa la extrema derecha a su libre. Ha habido un incremento de la extrema derecha, donde se ha ido subvencionando durante estos años la Fundación Francisco Franco. ¿Qué diría Alemania si la fundación de Hitler fuera legal y estuviera subvencionada? Pues esto es una realidad lo que ocurre en España. Entonces, referente a los motivos a que hemos llegado para llegar... Si me permite, Joan, yo a propósito quiero que usted se exprese libremente, casi no intervengo, pero para que todo quede perfectamente claro, Joan, ¿cuáles son los argumentos del separatismo catalán? ¿Cuáles son los argumentos del separatismo catalán? A ver. Bueno, en principio, los argumentos, como ya te he hecho una pequeña referencia, son históricos, ¿no? Es una nación histórica milenaria. Nosotros, después de la Constitución, después de la dictadura y de la Constitución, pues votamos también esta Constitución. Salíamos de una dictadura muy represora y se creía que el Estado autonómico, que también definió el otro día el embajador, pues podía ser la solución. Pero, ¿qué ocurrió? Que después del golpe de Estado del año 1981, ya se impuso una ley que se llama la LOAPA, que era recentralizadora de las competencias. Es decir, es que este Estado autonómico tan idílico y descentralizado que vino a mencionar o a describir el embajador, en realidad no es este. El Estado español es un Estado muy centralista todavía, y que, pues que desencadenó, el motivo que desencadenó este movimiento, que ya existía, pero que lo ha impulsado, es que Cataluña, desde inicios del año 2000, quería una mejora del encaje en el Estado español. Es decir, el encaje es el estatuto. El estatuto es como nuestra Constitución que regula la actuación dentro del Estado español. Esto se impulsó, este estatuto, se aprobó y se hizo todo el proceso, es decir, se aprobó en el Parlamento de Cataluña, pasó luego a las Cortes, fue recortado y aprobado por todos los partidos, por mayoría, luego referendado en referéndum por el pueblo de Cataluña, firmado por el rey, y como el Partido Popular no le gustaba, y yo creo por un interés de ganar votos en el resto de España, hizo una recogida de firmas para impulsar un recurso de anticonstitucionalidad al Tribunal Constitucional. 4 años después, del 2006, que fue aprobado por referéndum, el Tribunal Constitucional
cuando ya hay miembros que son afines a la ideología del Partido Popular, falla en contra del estatuto, modificando 28 artículos, anulando 14, algo inservible para ir a la papelera, y esquelético. entonces la autonomía no tenía ninguna viabilidad de futuro. Esto empiezan las movilizaciones pacíficas de la sociedad civil, que es la que impulsa este movimiento a través de las asociaciones de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, que es una asociación ya que existía en la época de la dictadura. Impulsan estas movilizaciones que conoceréis, que cada 11 de septiembre, que es la fecha de que Barcelona cayó en el año 1714, hay 3 festividades del 11 de septiembre en el mundo, que son nuestra caída a las tropas borbónicas, la de Pinochet en Chile y de las Torres Gemelas. Esas son las 3 efemérides que hay en el mundo del 11 de septiembre. Pues estas movilizaciones masivas de millones de personas en la calle, pacíficas, que no rompen ni un cristal, Pacíficas. que no se han roto ni un cristal, ni un mobiliario público durante 7 años de manifestaciones. En contrapartida, en estos días hemos tenido manifestaciones del españolismo, apoyado por todos los grupos de extrema derecha que han dejado Barcelona como un campo de batalla, rompiendo todo lo que han encontrado en la calle. Bueno, pues esta es realmente la motivación que el recurso del estatuto que impulsó y la anulación por el Tribunal Constitucional supuso una humillación al pueblo de Cataluña. Yo me escucho con muchísimo interés y por cierto con preocupación. Ahora, apliquemos un poco el sentido práctico, Joan. ¿Qué retos implicaría para Cataluña el hecho de independizarse de España? ¿Qué retos? ¿Qué desafíos? Bueno, los retos es que nosotros podamos constituir un Estado libre, democrático dentro de la Comunidad Europea o de las asociaciones que sean, para constituir un Estado moderno, capaz y que, no lejos de lo que es el Estado español. El Estado español está inmerso, también Cataluña, porque esto no hay que decirlo, pero está inmerso en una multitud de casos de corrupción. Por lo tanto, nosotros queremos un funcionamiento nuevo, los que estamos apoyando un poco la idea de que Cataluña necesita una nueva forma de orientar su futuro. La relación actual con España no nos sirve. Y hasta demostrado que ya no nos sirve, por lo tanto queremos algo más. Ahora, Joan, ¿cómo se explica, y esto lo he leído, lo he visto en la televisión, faltaba más, presencia de catalanes pronunciándose en Barcelona en contra del afán independentista? Mire, en estos días, después del 1 de octubre, han habido 2 movilizaciones en Barcelona, porque es por ser la capital. Fue el día 8, el domingo siguiente, el día 8, y luego el día 12 de octubre. Evidentemente, en Cataluña hay catalanes que no quieren la independencia, y nosotros somos conscientes y consecuentes con eso. ¿Y respetan esa posición? Sí, por eso hemos querido, quería hablar yo de la posición desde las últimas elecciones y por qué se llegó al referéndum. Es decir, en el año 2015, 27 de septiembre, hubo unas elecciones autonómicas. Y allí se presentaron los partidos políticos con las opciones que se quería, es decir, y se presentó una coalición que se llama Junts pel Sí. El otro día hablaba el embajador que era una cosa, un invento de 3 partidos. Yo he dicho y lo he explicado antes, no es un invento de 3 partidos. Esto inició la movilización, la sociedad civil. Entonces, los partidos... Si me permite, el señor embajador sostenía que son 3 partidos políticos los que... Primero que ya no conocen ni es un tanto ultrista, seguro. Primero que ya no conocen ni la realidad política que hay en Cataluña. Es decir, y he explicado que esto nació en el año 2010 por la sociedad civil, y los partidos políticos se empezaron a sumar al año 2012-2013. Entonces, resulta que estos partidos ya se presentaron con el programa electoral
en favor de proclamar la independencia a los 18 meses mediante referéndum. Entonces, en esta coalición de Junts pel Sí, que como mínimo hay 4 partidos más independientes, es decir, está el partido del PDeCAT, que es la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana, está Demòcrates per Catalunya, que es una escisión de Unión Democrática de Cataluña, Avancem, que es una escisión de los socialistas de Cataluña, y hay independientes. Después está la CUP, que sí que son un partido de la coordinadora de una popular que tiene una ideología pues anticapitalista y tal. Bueno, pero estos partidos, en la gran coalición de Junts pel Sí, se presentaron y ganaron por mayoría. El otro día el señor Abella dio unos datos, pero súper falsos. Es decir, esta coalición ganó en un censo de 4.100.000 habitantes, acertó en el porcentaje del 48%, pero sobre un censo de votos de 4.100.000, dijo que habían obtenido solo 1.100.000, cuando son 2 millones. Isabel, vamos a marcar una pausa y volvemos con nuevos referentes. Marquemos una pausa. Buenos días. El primer programa editorial del país. Con ustedes, Diego Oquendo. Estábamos dialogando con Joan Berni, el arquitecto y expresidente del Casal Catalá de Quito, y nos estaba proporcionando algunas cifras. Joan, mil perdones por interrupción. Continúe. Bueno, dije que en estas elecciones, que se presentaron como elecciones plebiscitarias, y por lo tanto ya estaba en su programa electoral poder proclamar la independencia de Cataluña. Entonces la coalición más grande independentista y junto con la CUP sumaron 2 millones de votos, que eso es lo que representa el 48% de 4 millones, no 1.100.000 como dijo el embajador el otro día, se equivocó casi de 1 millón. Entonces los partidos en contra de la independencia tuvieron un 39%, hubo un 9% de diferencia. Después hay otra coalición de partidos, que es Catalunya Sí que es Pot, que eran los ecosocialistas y los de Podemos, que estaban divididos, pero la prueba es que este partido, sobre todo los de Podemos, estaban a favor ahora de votar en la ley de referéndum, la que se votó en septiembre. Es decir, estos estaban completamente divididos, se abstuvieron en la aprobación de la ley de referéndum, pero Podemos estaba a favor de votar. Pero este porcentaje de votos no lo puede contabilizar el no, de ninguna manera. Es decir, los partidos en el 27 de septiembre de 2015 obtuvieron los favorables a la independencia 48% y el 39% en contra. Bueno, a partir de aquí, pues, ¿qué ha ocurrido? Pues que dijeron, debido a que no se llegó a superar este 50%, pero que sí que obtuvieron la mayoría parlamentaria en votos y en diputados. Dijeron, convocaremos un referéndum a máximo 18 meses de la constitución del gobierno. Entonces, esto es lo que se llegó en el programa electoral y condujo al referéndum del 1 de octubre pasado. Joan, en función de la Embajada de España, ¿cuál ha sido la relación entre el Grupo Catalán y la Embajada de España, ahora y en el pasado? ¿Hay una relación fluida? No, hemos tenido una relación cordial siempre. De hecho, nosotros hacemos un festival de cine en la Semana Catalana, que este año tendríamos que celebrar el 12 años, ¿no? de celebración, donde la embajada colabora con nosotros, ¿no? Y es más, el señor Carlos Abella, cuando tomó posesión, a un mes o 2 meses que había tomado posesión, pues nos visitan el Casal, tuvimos una relación muy cordial, nos intercambiamos libros y nosotros decimos un libro y Joan,
vamos terminando. ¿Están los secesionistas advertidos de las consecuencias económicas, políticas y sociales de dejar la Unión Europea? Esa es pregunta importante. Insisto, ¿están ustedes, los secesionistas, advertidos de las consecuencias económicas, políticas y sociales de dejar la Unión Europea? Mire, esto es algo que la Unión Europea es una asociación en realidad muy conservadora que le tiene pánico a los movimientos que se puedan producir dentro de sus países miembros, ¿no? Hay que recordar que esto mismo que estoy diciendo ahora lo decía en el caso de Eslovenia o de las repúblicas todas de la antigua Yugoslavia. Es decir, los artículos que salían en la prensa antes de que se produjera la independencia decían: no reconoceremos a Eslovenia, no reconoceremos a los países bálticos, ni Lituania, ni Letonia, etc. Luego, al cabo de poco, acabaron reconociéndolo. Porque en realidad lo que necesitas de la comunidad internacional es que te reconozca un solo país. A la que te reconozca un solo país, los otros ya van cayendo en cascada. En el caso de Cataluña, ¿qué país estaría dispuesto a reconocer la independencia? Hoy sale en el periódico que España teme que Eslovenia reconozca a Cataluña. El Parlamento esloveno ya hizo una declaración en pleno, por unanimidad el otro día, de reconocer la autodeterminación de Cataluña. ¿Y por qué Eslovenia? Porque Eslovenia le ha sucedido algo muy parecido a Cataluña. Eslovenia nunca había sido independiente, pero fue una de las repúblicas de la antigua Yugoslavia que optó por esta vía. Sobre la realidad de los derechos, están saliendo de Cataluña una serie de empresas. Bueno. Hablan como de 500 empresas. Mire, lo que podría ocasionar una verdadera crisis económica. Bueno, de empleo. Esto, Diego, hay que ponerlo en cautela, ¿no? Es decir, que sí que es cierto. Grandes bancos. Sí, es cierto que se han marchado las empresas, pero mira, yo te quiero comentar una cosa. Es decir, las empresas que se han marchado, lo que han hecho inicialmente solo es un cambio de sede social, empezando por los bancos, ¿no? Los bancos, hay bancos importantes en Cataluña, que son el Banco Sabadell y la Caixa, ¿no? Ellos han optado precisamente por trasladar la sede social porque ante la incertidumbre de lo que pueda pasar, quieren seguir estando en la cobertura del Banco Central Europeo. Un perjuicio para Cataluña. Pero yo lo que quiero matizar es eso. Han trasladado su sede social. Una sede social puede ser un cuartito pequeño como este despacho de esto con un teléfono. Esto es una sede social. Pero los bancos no han trasladado sus sedes, sus agencias, sus centros de datos. Es decir, el centro de datos trasladarlo cuesta mucho dinero. Es decir, los trabajadores siguen sus mismos centros de trabajo. Los impuestos que pagas por las nóminas, que es el impuesto a la renta de las personas físicas, se pagan en el centro de trabajo de la comunidad donde están las sedes. Los IVAs asociados a las actividades de los bancos, al consumo de estos trabajadores, esto para los bancos y también para las empresas que han trasladado sus sedes. Todo esto se sigue pagando y se sigue cobrando en Cataluña. El impuesto de sociedades, que es el que afectaría, tampoco afecta. ¿Por qué? Porque ya es un impuesto que está recaudando el Estado directamente, no lo recauda la comunidad autónoma. Por lo tanto, el efecto es más propagandístico del miedo que de otra cosa real. Es decir, hay dos empresas importantes del cava, el champán catalán, ¿no? Que tiene fama en el mundo. Es decir, Codorniu y Freixenet también han trasladado sus sedes, pero los viñedos siguen estando en el viñedo, no se los pueden llevar. Las plantas embottelladoras y las cavas no se las llevan. Es decir, el impuesto de predio rural se sigue pagando en el municipio. Los impuestos de la actividad de las fábricas se sigue pagando. Las nóminas de los trabajadores y los impuestos también se siguen. Ahora, Joan, terminamos. Nosotros
nosotros pensamos que el único camino para resolver la crisis catalana es el diálogo con el gobierno español. Así parece haberlo comprendido el líder del separatismo, Carles Puigdemont. ¿Qué dicen ustedes? Me gustaría acabar de añadir otro dato sobre esto para desmantelar el tema de la... Se nos viene el tiempo encima. Sí. Hay un dato que ha publicado el Financial Times hace la semana pasada, que Cataluña ha traído 14.532 millones de euros de inversión extranjera entre enero de 2011 y junio de 2016, superando en un 8% el quinquenio anterior. Entonces, resulta que lidera en el ranking de todo el Estado español lo que se refiere a inversión extranjera con un 31% del capital, es decir, un 8% más del otro. La multinacional Amazon, de material tecnológico, ha decidido que el hub tecnológico para el sur de Europa es Barcelona, donde va a invertir y va a abrir 120.000 metros, ya tiene tres factorías, ¿no? Pues una nueva. En total habrán 120.000 metros cuadrados y 2.500 empleos indirectos hasta el 2019. Esto se ha producido ahora, en el mes de abril. Es decir, una multinacional que ya sabe que el proceso estaba en marcha, no va a invertir ante una seguridad de lo que le genera a Cataluña como una potencia económica. Es decir, esto es lo que el españolismo está haciendo de una forma injustificada y aparte, yo digo, muy peligrosa. Terminamos el tiempo sobre esta posibilidad de un diálogo entre el gobierno español y la Generalitat de Cataluña. Bueno, lo que se procedió el otro día, nosotros confiamos plenamente en la postura y en las acciones que va a hacer nuestro presidente y el grupo de gobierno. Es decir, el otro día, martes pasado, se proclamó la independencia y se suspendió, un poco copiando un poco la vía de Eslovenia, esperando y sobre todo ante las presiones de... El gobierno español les ha dado un ultimátum hasta el 19. Sí, esta mañana, sí. ¿Qué va a pasar? Pues no sé, es decir... Porque puede aplicar el artículo 155 de la Constitución española. Sí, tienes razón. Es decir, ofrecimiento que hizo Puigdemont el otro día estuvo un poco presionado por el Europa y de otros interlocutores internacionales a que no agotara la vía de diálogo. Pero ¿qué ha pasado? Que el gobierno español, ¿cómo ha respondido? Pues amenazando que aplicaría el artículo 155 de la Constitución y encarcelando a los dos representantes civiles del socialismo independentista de Cataluña. Es decir, que la posición de diálogo el gobierno español nunca la ha tenido. Es decir, lo que está percibiendo Europa o el mundo es que el Estado español actúa con una violencia desmesurada en el 1 de octubre, que no ha condenado, que no ha pedido perdón, que hay más de 1.000 heridos, han habido más de 1.000 heridos, y por otro es que hay una parte que quiere dialogar, que es Cataluña, el presidente Puigdemont, y así lo dijo Juncker, el presidente de la Comisión Europea, dijo, yo no puedo mediar, porque resulta que solo hay una parte que quiere dialogar. El gobierno español de Mariano Rajoy no quiere dialogar. Y se han ofrecido muchos mediadores, desde Juncker a Charles Michel. El gobierno español no quiere mediadores internacionales. No, porque es un tema que yo creo que le afecta mucho a su autoestima y a su ego imperialista, que todavía yo creo que se cree que el imperio es una historia dura y cuando ya acabó hace más de un siglo. Joan, gracias por su presencia, que la circunstancia histórica de Cataluña se resuelve en términos de justicia. Esto esperemos. Nosotros hemos querido un mejor encaje en España, no ha sido posible, y ahora estamos en la vía que yo creo que puede ser muy beneficioso para Cataluña. Gracias por su presencia. Estaremos próximamente en Casal para ver qué tal café. Cuando quieras, no, sí, oye, avísanos. Es decir, nosotros tenemos un gran amigo, colega tuyo, que es Ramiro Díez, que es socio. Ah, pero claro, Ramiro Díez. Es socio del Casal y un gran amigo. Ah, es socio. Sí.
de origen colombiano. Trabajó aquí en Radiovisión al Mundo. ¿Sí? Claro, sí. Pues él es un gran amigo y un gran amante de Cataluña y siempre pone Gente muy música inteligente, catalana. sí. Gran jugador de ajedrez. Joan, bienvenido al programa. Muy buenos días.